las madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 30 de noviembre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Empezamos con una buena noticia, aunque parezca mentira, y es que las autoridades de Estados Unidos aseguran que en las próximas semanas, es decir, antes de que termine el año, habrá disponibles 2 vacunas contra el coronavirus, al menos en ese país. Las 2 primeras vacunas contra el COVID-19 podrían empezar a ser administradas en Estados Unidos antes de Navidad. La declaración corresponde al secretario de Salud, Alex Azar. Es una extraordinaria noticia para el planeta, para poner freno o hacer frente al menos a la pandemia de coronavirus. Ya en Venezuela, la Conferencia Episcopal Venezolana emitía un nuevo comunicado. La Comisión Permanente del Episcopado Venezolano reiteraba lo que ya he dicho, y de eso vamos a hablar con nuestro primer invitado, que entiendo ya está en la línea telefónica. El evento electoral convocado para el próximo 6 de diciembre, lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que hoy vivimos, tiende a agravarla. Ellos aseguran, ante el riesgo de imposición de un proyecto para implantar el Plan de la Patria y el Estado comunal desde el ejercicio de nuestro ministerio y siendo ciudadanos de este país, invitamos a un serio discernimiento que nos conduzca a la búsqueda de una solución justa, pacífica, democrática y acordada entre todos los venezolanos a la crisis multiforme que afecta a Venezuela. No podemos dejarnos vencer por el desaliento, y ciertamente lo que tenemos por delante es una crisis institucional de importantes dimensiones. Comentar que ha habido reacciones a lo que está ocurriendo con los venezolanos en Trinidad y Tobago. Desde Human Rights Watch han advertido sobre lo que están haciendo las autoridades, que continúan deportando a varios ciudadanos, incluyendo niños, violando el principio de no retorno, y ahora aparentemente con la connivencia y en coordinación con el régimen de Nicolás Maduro, que hoy, por cierto, ha proferido una declaración que todavía sigue generando reacciones. Me refiero a lo dicho por Diosdado Cabello en Bolívar. Él es candidato ahora mismo a el proceso que han organizado para el domingo. No nos sorprende, decían desde el Parlamento venezolano, el que no vota no come. Esa fue la declaración. Recordaba el periodista Gabriel Bastidas lo que dijo Michelle Bachelet. Las auditorías determinaron en Venezuela que se utilizan los programas sociales de forma discriminatoria por motivos políticos y como instrumento de control social. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Andrés Velázquez, dirigente nacional de la Causa R. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Saludos. Un gusto conversar con nuestro invitado, como siempre. Yo tengo que empezar, si me permiten, con esta declaración que no sabemos ni cómo calificarla, del actual presidente de la Constituyente Comunal, advirtiendo que aquellos seguidores del oficialismo que no acudan a votar el domingo no tendrán acceso a la comida que están comprando con el dinero de todos los venezolanos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, no me extraña una expresión de esa naturaleza por ese troglodita de Diosdado Cabello. Que este vil ser miserable, podríamos calificarlo de eso por una declaración tan vil de verdad como esa. Y eso lo que demuestra es una sola cosa, que el voto no vale nada, que el voto puede ser perfectamente manipulado, que el voto puede ser coaccionado, puede ser orientado, y esa declaración lo que busca y conduce, realmente lo que demuestra es cómo en dictadura esta gente pretende establecer una suerte de extorsión de carácter político para los efectos de que los acompañen obligadamente a un proceso fraudulento electoral. De eso sencillamente se trata. Allí no hay que buscarle 4 patas al gato. Y llegar al extremo, que es la otra situación, uno, por un lado, se demuestra que
en dictadura, en tiranía, en estos regímenes totalitarios, el voto perfectamente puede ser manipulado y orientado hacia donde ellos les dé la gana, porque, bueno, al final el régimen puede manipularlo, y por otro lado, lo que expresa es cómo juegan con el hambre de la población, y eso es lo que demuestra el hambre que existe en Venezuela y del cual ellos evidentemente se aprovechan, de tal manera que expresiones como esa no merecen sino la condena, el repudio, el rechazo por lo miserable, por lo ruin que son ese tipo de declaraciones. Si me permite, vamos a reponer un extracto de esa declaración por la gravedad de lo que se dice allí, más allá del contenido político. De hecho, la diputada Elsa Solórzano decía que es evidencia de los delitos de lesa humanidad que se cometen en Venezuela, y ciertamente en el Estatuto de Roma advierten que esto de forzar a las personas o colocarlas en una situación de condiciones de vida, entre otras que consiste en la privación del acceso a alimentos y medicinas, forma parte de los delitos que están en este documento, en este estatuto. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Constituyente Comunal, y yo le pediría un comentario unido a lo que ha dicho hoy, lo que ha advertido hoy la Comisión Permanente del Episcopado Venezolano. Escuchemos. Y las mujeres van a estar al frente de esta batalla. Yo sé que es así. Yo sé que es la mujer la que se va a levantar tempranito, ¿eh? Claro, y el que no vota no come. Para el que no vote no hay comida. ¿Ah? Yo no sé. Bueno, parte de estas declaraciones no dejan lugar a duda. Yo le pediría un comentario a Andrés Velázquez, unido a lo que ha advertido hoy la Conferencia Episcopal. La Comisión Permanente habla del riesgo cierto de la imposición de un proyecto para implantar el Plan de la Patria, el Estado comunal y, bueno, el control absoluto de la sociedad. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, y en relación a la declaración, yo ya sabía del contenido, pero no había oído la risita. Y bueno, hasta de eso, pues eso es extremo. Eso es extremo. Eso indigna, de verdad. Y hasta se ríe. Se ríe para decir, bueno, y el que no vota no come. El que no vota por ellos, pues el que no va obligado. Eso es lo que se llama control social. Eso es lo que se llama manipulación, extorsión política. Donde se le mire y donde se le busque y se investigue, eso es un delito. Eso no es democracia. Por tanto, el 6 de diciembre no hay una elección, no hay, lo que hay es una simulación, y eso empata con lo señalado por la Conferencia Episcopal. Se va a resolver el problema de crisis política en Venezuela relacionado con hambre, con instituciones, con la falta de institución, con la falta de libertad, con la falta de normalidad en el país, con la falta de producción, de inversión. Se va a resolver con una simulación electoral, con un fraude electoral, donde ellos ya han cantado la posibilidad de que vienen entonces a imponer posteriormente el Estado comunal. No, señor, se equivocan. Esto lo que está ya augurando o avisándonos es que vamos a tener posterior a eso, un año próximo con mucha conflictividad. Mucha conflictividad. Primero porque este pueblo ya lo ha demostrado durante estos 21 años. No se deja, no se arrodilla. Haga lo que haga el régimen, este pueblo ha dado la pelea, dígase lo que se diga. ¿Que ha tenido altibajos? Sí, los ha tenido. ¿Que ha habido errores? Sí, por parte de la dirección política. Sí, ha habido errores. Pero este pueblo sigue peleando y sigue resistiendo. De tal manera que estoy absolutamente de acuerdo con la Conferencia Episcopal cuando señala de que esto no es solución para nada. No es solución, porque no puede ser solución lo que se intenta hacer con el sagrado y soberano voto del pueblo, que tiene nada más y nada menos que el poder de darse alternabilidad, el poder de decidir su destino político y el poder de elegir.
Y con esto queda demostrado solo una cosa, que no siempre el voto elige y decide, que en regímenes totalitarios, repito, el voto puede ser manipulado, porque para que el voto elija, de verdad, debe tener una serie de requisitos, entre ellos y en primer lugar el requisito de la libertad, que es lo que no tenemos, el requisito que nos libre del chantaje, de la manipulación y de la extorsión, como la que hace Diosdado Cabello en este tipo de intervenciones, burlándose de la población, ha muerto de la risa. Entonces, esa es la realidad que hoy tenemos, María Alejandra. Ahora, tengo que preguntarle qué hacer a Andrés Velázquez como dirigente, se lo pregunto como dirigente político. Hemos conversado con representantes de distintas organizaciones, incluyendo de la Causa R, y está claro que el objetivo del oficialismo, no lo esconden, es tomar el control de la única institución legítima que hay en nuestro país y más tarde iniciar o profundizar la persecución política de la disidencia. ¿Cómo hacer frente a esa amenaza cierta? Sí, queda clara una cosa. Primero, que no tratándose entonces de una elección libre, verificable, observada y cumpliendo con todos los requisitos constitucionales que se requieren para una elección con esas condiciones de libertad, bueno, eso no es una elección. Lo que va a ocurrir el domingo 6 no es una elección, por lo tanto el pueblo tiene que darle la espalda. En primer lugar, nuestro llamado es a no concurrir a ese evento de fraude electoral, de simulación electoral. El pueblo no puede participar de eso, porque el voto está sencillamente siendo utilizado por este régimen dictatorial y tirano como fachada para aparentar democracia, para aparentar normalidad, cosa que no existe, normalidad democrática y electoral, cosa que no existe en el país de manera definitiva desde que Maduro usurpa el poder una vez que se autoeligió y autoproclamó con aquella farsa del 20 de mayo del 2018. Y entonces, bueno, esto es lo que en primer lugar debe quedar claro para la población. Y en segundo lugar, debe quedar absolutamente claro también que hay un mecanismo que tiene que decidir, están obligados a decidir todas las organizaciones políticas representadas en la Asamblea Nacional, la continuidad, y eso tiene que ser declarado en una decisión de la Asamblea Nacional que le dé la cualidad constitucional que requiere, que es la continuidad constitucional de la actual Asamblea Nacional frente a esta simulación, frente a este fraude que se intenta montar el próximo 6, solo para que arbitraria y caprichosamente Maduro intente lavarse la cara liquidando la actual Asamblea y para que le dé el reconocimiento necesario a él. Pero se va a quedar con los crespos hechos. El pueblo lo va a dejar solo como lo dejó en mayo del 2018. Así va a ocurrir, y cuidado si todavía con más y mayor contundencia. Sobre este tema, le preguntábamos al diputado de la Causa R, Américo de Gracia, da la impresión que a estas alturas no hay consenso. La pregunta que yo le haría a Andrés Velázquez es ¿por qué? Hablo de la continuidad constitucional del Parlamento venezolano. Sí, bueno, en este momento hay un consenso y un acuerdo político absoluto en toda la fuerza de darle continuidad. Lo que no hay, todavía no tiene consenso, es cómo operar la continuidad. Son detalles que yo diría de carpintería, que no por ser de carpintería son menos importantes, sino porque son de verdad el centro del asunto y cómo se va a trabajar y cómo va a operar, tomando en consideración, bueno, todo lo que tiene que ver con la actividad política en medio de una dictadura opresora y tiránica como la que tenemos. Son detalles no menos importantes y sobre los cuales las organizaciones políticas están hablando. Nos decía el diputado Américo de Gracia, la lucha por la libertad en Venezuela no depende de una sola persona, haciendo referencia a las amenazas ciertas contra el actual presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó. ¿Qué hacer si esto se materializa? Le pregunto a Andrés Velázquez, ¿cuáles serían los escenarios para los venezolanos? Bueno, yo prefiero no adelantarme esos acontecimientos. Todo va a depender de lo que haga Maduro. Por eso estoy hablando de lo que venga para Venezuela será más o menos conflictivo, más o menos duro,
más o menos extremo, sí, depende también de la actuación del régimen, porque un régimen que pretenda poner en prisión a ciento y tantos diputados, un régimen que pretenda poner en prisión a el presidente encargado, el presidente interino Juan Guaidó, y que pretenda llevarse a líderes políticos de por medio y a todo el descontento popular, porque no nos olvidemos de un elemento clave. Estamos hablando del elemento puramente político, pero no nos olvidemos de la realidad del pueblo venezolano, que nunca la podemos poner de lado. ¿Qué es hoy Venezuela? ¿Qué vive un ciudadano hoy? El salario desapareció, la gente, los adultos mayores y los menores de 5 años mueren por desnutrición infantil. Es imposible acceder a la canasta básica, para lo cual se requieren más de $180 al mes, de la canasta básica alimentaria nada más, no del resto de las necesidades que la población tiene. No podemos ignorar la situación que tenemos de falta de gas, de falta de agua, de falta de electricidad, de falta de seguridad ciudadana, de falta de empleos, de falta de salarios, porque el salario desapareció. Por allí están hablando de que viene un billete de 1 millón, y tendrán que hacerlo al final de cuentas, porque fíjate tú ahora cuánto cuesta el cambio de $1, más de 1 millón de bolívares, y no existen bolívares en Venezuela, desapareció. Entonces ese es un elemento que tampoco podemos poner a un lado, y si lo sumamos a una condición de acoso, de persecución y de represión del régimen, bueno, yo digo que esto puede ser perfectamente el cóctel explosivo que requiere Venezuela al fin de cuentas para hacer el reclamo en la calle, donde al fin de cuentas debe estar la gente en medio de una situación tan extrema como esa. Andrés Velázquez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, dirigente nacional de la Causa R. Vamos a la pausa y de regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hasta ahora compartimos algunas informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras, lo dicho, y le pido a mi equipo que compartamos esto con la audiencia. En las próximas semanas habrán disponibles 2 vacunas contra el coronavirus en Estados Unidos. Esto lo dijo el secretario de Salud y lo tomamos de la agencia de noticias Reuters. Ellos informaban sobre esta declaración que ha ofrecido Alex Azar después de que Moderna, empresa norteamericana, se convirtiera en el segundo laboratorio que podría recibir la autorización de uso de emergencia en el país. Azar dijo en el programa This Morning de CBS que hablará este lunes con los gobernadores de la nación junto al vicepresidente Mike, el equipo de Nicolás Maduro. Nada de eso están diciendo. El interés es, saben ustedes, esto de tomar el control político
de la Asamblea Nacional. Y lo dicho, reacciones sobre lo que está ocurriendo con los venezolanos en Trinidad. Tamara Tarasiuk de Human Rights Watch escribía en sus redes sociales que Trinidad y Tobago, las autoridades de Trinidad y Tobago continúan deportando venezolanos, incluyendo niños, violando el principio de no devolución. Ellos ahora aparentemente lo están haciendo con el apoyo de Nicolás Maduro, deportaciones que deben detenerse, y colocaba el Twitter del primer ministro de ese país, quien debe, dice ella, asegurarse, Kate Rowley, asegurarse de que los venezolanos tienen acceso al asilo. David Molaski, comisionado para la crisis de migrantes venezolanos de la OEA, escribía: la frontera entre Colombia y Venezuela seguirá cerrada hasta el 16 de enero. En Colombia hay 1.7 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Aproximadamente 500 personas cruzan por las trochas diariamente para huir de la violación de derechos humanos que comete la tiranía. Y lo dicho, comentamos solo una de las tantas reacciones que generó esta declaración del actual presidente de la Constituyente Comunal. Esta pertenece a la diputada de la Asamblea, una diputada de la Asamblea Nacional, quien decía: no nos sorprende para nada este comentario. El régimen siempre ha utilizado los programas sociales y las cajas CLAP para controlar al pueblo venezolano. Y una vez más intentan controlar a la gente por su estómago para perpetuarse en el poder. Y el periodista Gabriel Bastidas recordaba lo que aparece en el informe de Michelle Bachelet sobre el uso de programas sociales de forma discriminatoria por motivos políticos y como instrumento de control social. Finalmente, Christine Lagarde, actual presidenta del Banco Central Europeo, quien estuvo al frente del Fondo Monetario Internacional, felicitó a su amiga Janet Yellen por su nominación como secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Ella decía: su inteligencia, tenacidad y enfoque tranquilo hacen de Janet una pionera para las mujeres de todo el mundo. Espero abordar una vez más los desafíos económicos mundiales que enfrentamos juntos. Y bueno, hay que recordar que Janet Yellen ya tiene experiencia en la administración norteamericana, estuvo al frente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Vamos a reponer una declaración, uno de los videos de la jornada, que tiene que ver con la situación de los migrantes venezolanos. En esta oportunidad se trata de una activista de la organización 20 Venezuela, 20 Mundo, concretamente Orlando Moreno. Él habla con algunos de los familiares, testimonio desde el gimnasio cubierto de Tucupita, familiares de los venezolanos deportados de Trinidad. Vamos a escucharlo. Del gimnasio cubierto de Tucupita, con los familiares de los 160 venezolanos deportados de Trinidad y Tobago el 28 de noviembre. En este momento me encuentro con la señora Ciosa Hernández, quien es familiar y nos va a contar algo de su testimonio con respecto a esta deportación. Señora Ciosa, ¿cuándo fueron deportados sus familiares? Cuéntanos al respecto. Bueno, ellos los agarraron el 5 de noviembre, de octubre. Y lo agarraron en Trinidad, faltando una cuadra para llegar a donde iba a llegar a que su mamá, pues. Desde ahí no sabíamos nada de ellos. De Trinidad y Tobago lo trajeron para acá, para Tucupita, desde el 28 de noviembre, que supuestamente no tenían un agua, que para Huiria, que para Tucupita. ¿Ves? Entonces nosotros estuvimos todo el sábado en el paseo humano. Fuimos a la playa, nadie sabía para dónde lo iban a llevar, si era Huiria, si era para acá, para Tucupita. Estamos aquí en el gimnasio cubierto desde las 7:30 de la mañana. Y llegaron a las 9:30. Ya estamos esperando a ver qué van a hacer con nuestros familiares. ¿Y qué les han dicho hasta ahora? Bueno, que si la prueba que le están haciendo sale negativa, no los entregan. Si tienen los menores de edad, si tienen su permiso. De señora, que nos va a hablar de cómo fue el trayecto de Trinidad y Tobago hasta Tucupita. Coméntanos, señora. Bueno, me llamó la suegra y me dice que eso fue súper mal, el trato súper malo, sin agua. Ayer lo que le dieron fue una arepa con sardina. Eso fue horrible. Ella me llamó esta mañana diciéndome que le trajera comida porque aún venían con demasiado hambre. Venían desesperados con hambre, sin agua. Parte de los testimonios de los familiares de venezolanos que han sido expulsados literalmente de Trinidad y Tobago. David Molaski, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados,
de nuestro país. Decía, el régimen a través de Jorge Arreaza coordina con el gobierno de Trinidad una nueva deportación de 160 refugiados venezolanos, varios de ellos ancianos y menores de edad, bueno, como lo han confirmado algunos de sus familiares, una situación que jamás imaginamos vivir en un país como el nuestro, en un país como Venezuela. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Sintonícenos a través de Torero del FON Pres CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor. Logo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de esta flexibilización segura, y la ponemos entre comillas, que ha decretado el régimen venezolano en nuestro país a lo largo del mes de diciembre. Saludamos en la línea telefónica al doctor Uníades Urbina, médico, pediatra, intensivista, fue exdirector del Hospital de Niños JM de los Ríos, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Doctor, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Saludos a tus oyentes. Y además forma parte de la Academia Nacional de Medicina. Y yo iniciaría, doctor, con este comunicado que han publicado la Academia y otras organizaciones del sector salud, exhortando al régimen venezolano a revisar o a rectificar con relación a esta medida que aplica o que va a aplicar durante el mes de diciembre. Bienvenido, lo escuchamos. Ciertamente, la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad Venezolana de Pediatría, de la Sociedad de Infectología y otras organizaciones, pues lo que estamos es muy preocupados por el anuncio del Ejecutivo Nacional, en el cual nos parece que un tanto de forma alegre, pues dicen que van a hacer la flexibilización durante todo el mes de diciembre para que la gente visite, no se pierda la Navidad. Nos preocupa mucho, María Alejandra, porque en un país donde no tenemos unas cifras reales o sinceradas del número de casos, donde la cuenta que se llevaba del índice de reproductividad, que es un índice estadístico que se utiliza para poder decir si realmente la epidemia está controlada o no, o por lo menos la curva aplanada, nada de esos datos los tenemos. Entonces, consideramos que hacer una flexibilización, además del inicio de los juegos de béisbol, si es que van a comenzar, eso va a hacer que muchísimas más gente, como ya vimos hoy, ande en la calle. Mientras más gente en la calle, sabiendo que hay un 50% de la población que puede tener el virus, pero es asintomática, es decir, no presentan síntomas y son factores de propagación del virus, pues podemos tener, luego de las blancas y bonitas Navidades, un enero terrible, un oscuro enero con el disparo que puede haber de los casos en Venezuela. Que en los países, María Alejandra, que la epidemia estaba controlada, que empezaron a hacer la flexibilización, vemos como España, en Italia, está la segunda ola y están echando hacia atrás la flexibilización por las condiciones que están presentándose en esos países que están medianamente preparados para atender una segunda oleada. Ustedes advierten, entre otras cosas, doctor, que esta decisión ocurre en un escenario nacional de incertidumbre donde, por la debilidad del sistema de vigilancia epidemiológica, no se conoce con exactitud el comportamiento de la epidemia. Quisiera su comentario, lo escuchamos.
Ciertamente, y aunque el gobierno venezolano ha dicho en reiteradas oportunidades que es un país donde se hacen muchas pruebas de diagnóstico, más o menos ellos reportan que han hecho 1.900.000 pruebas diagnósticas, pero ahí va mezclada la PCR, que es la prueba estándar, el gol estándar de acuerdo a la OMS, junto con pruebas de anticuerpos que no están indicadas para hacer diagnóstico de epidemia. Entonces, cuando uno oye esa cifra que te suena como muy grande, pero hay que recordar que somos 28 millones de habitantes. Y si eso lo llevamos a tantas pruebas por millón de habitantes, apenas Venezuela viene haciendo hasta el mes de septiembre-octubre, que informó el gobierno, 64.000 pruebas por millón de habitantes, cuando el país más cercano que tenemos, que es Perú, que tiene pocas pruebas, ya hace 102.000 pruebas por millón de habitantes. Argentina hace 300.000 pruebas por millón de habitantes. Entonces, si yo tengo menos pruebas, tengo poca capacidad de hacer un diagnóstico certero, evidentemente las cifras que arroja el gobierno son cifras por debajo de lo que realmente es, pero consideramos que esa es la excusa para poder decir que aquí está todo controlado, que salgan a votar y de paso que siga la fiesta navideña. Doctor, tengo que preguntarle sobre lo que está ocurriendo en el hospital JM de Los Ríos y lo uno con esto de la supuesta fiesta navideña, porque ese dinero que se ha malbaratado en campaña electoral bien se podía haber utilizado para la salud, incluso para acondicionar algunos de los hospitales que tanto lo necesitan. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Totalmente de acuerdo contigo. Cuando uno revisa, María Alejandra, las pocas cuentas que uno logra conseguir de la inversión del Ministerio en Salud, vemos que han hecho inversión en los hospitales, sí es verdad, pero una inversión no concertada, una inversión hecha a título individual. Entonces ves cómo ponen baldosa, ponen pisos que no están de acuerdo a la norma ISO 2000, ponen puertas de vidrio, y eso fue antes de la pandemia. Y durante la pandemia, a pesar de los tantos llamados que se han hecho, de la súplica del personal de salud que está en primera línea en los hospitales, seguimos con los hospitales desasistidos, no hay equipos de protección personal de bioseguridad para el personal de salud. Eso da cuenta con la cantidad de muertos que ha habido médicos y el resto del personal de salud durante la pandemia. Seguimos con los déficits de camas, de terapia intensiva, de rayos X, de tomógrafo. Entonces no entendemos cuál es la lógica del Ministerio Popular de la Salud, que dentro de primero antes de la pandemia desasistir y durante la pandemia, que se han gastado mucho más recursos porque mucha más gente ha ido a los hospitales, no terminan de dotar los hospitales que tienen que hacer, que es lo que es el deber ser. En vez de ponerse a inventar, de dotarse un poco de cosas que no han funcionado en el Poliedro, que es un centro para deporte y espectáculo y no es un hospital, pues señores, ese dinero bien utilicen en los hospitales que ya tenemos en Venezuela para adecuarlos a la actual realidad con la pandemia coronavirus 19. Este pequeñito David Román, entendemos, muere producto de, bueno, el déficit de insumos que hay en el Hospital JM de Los Ríos. Él cada semana, según ha publicado algunos portales, se dializaba 2 veces en el servicio. ¿Qué puede decirnos, doctor? Sí, ciertamente, así como él, que probablemente se realizaba 2 veces por semana y a lo mejor le tocaban más, pero como las máquinas tampoco están funcionando en la unidad de diálisis, que eran 14 y más o menos hay 9, entonces hay que ir a hacer intercalado o prolongar los días sin diálisis a los pacientes. Entonces, oye, es muy triste que sigan falleciendo, porque no solamente mueren por coronavirus, en Venezuela siguen habiendo el resto de las patologías, los pacienticos con problemas de médula ósea que necesitan trasplante, estos pacientes que se hemodializan. Probablemente eso es una solución parcial, María Alejandra, porque hasta que tú no le pongas a funcionar un riñón, ergo, hay que hacer un trasplante renal que no se está haciendo en Venezuela, pues lo sometemos a este calvario que realmente es para el paciente, para la familia, pero bueno, se trata de hacer el servicio. Pero si yo no tengo las condiciones adecuadas, no tengo un sistema de trasplante renal o trasplante de otro órgano que se suspendió hace años por ineficiencia del Ministerio Popular de la Salud, pues tenemos estos tristes resultados. Doctor Uniades Urbina, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo en materia de salud, incluyendo el fondo de este comunicado que han emitido la Academia Nacional de Medicina conjuntamente con otras organizaciones sanitarias en nuestro país, expresando preocupación por la flexibilización segura, y esto lo ponemos entre comillas,
que va a aplicar en Venezuela a partir del mes de diciembre. Simplemente un titular al cierre que tiene que ver con las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Las agencias de noticias aseguran que Joe Biden fue confirmado ganador de los comicios en Wisconsin. Escribía hace algunas horas el presidente Donald Trump: yo no estoy peleando por mí, estoy peleando por los 74 millones de personas que votaron a su favor. Habrá que ver qué ocurre, pero de momento está esta información de agencias, insistimos, que nos habla de la confirmación del triunfo de Joe Biden en Wisconsin. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. RCR 700